Buenos días, esta es la clase de diseño de circuitos eléctricos del día lunes 12 de octubre del 2020. La clase pasada vimos las compuertas lógicas, su nombre, símbolo, tabla de la verdad y la fórmula. Vamos a repasarla para ver lo que son las operaciones booleanas. Primero la compuerta AND. Este es su símbolo, tiene dos entradas, una salida. Esta es su tabla de la verdad y su fórmula es A por B. Es la multiplicación de sus dos entradas. La compuerta OR, que es este símbolo, su fórmula es A más B y esta es su tabla de la verdad. Entonces es una sumatoria de sus dos entradas. La XOR o la O exclusiva, que es parecido al símbolo de la OR, solo que con esta línea de atrás. Esta es su tabla de la verdad y esta es su fórmula. Dijimos que cuando una entrada tiene esta línea arriba, quiere decir que es lo inverso. Si la entrada A tiene un 0, con esta línea que lo invierte sería 1. Y viceversa, si tiene un 1 de entrada, la va a convertir en 0. Ahora la NOT, que es una compuerta inversora, solamente tiene una entrada, una salida. Esta es su tabla de la verdad y su fórmula es de inverso de la entrada. Si aquí tenemos 0, en la salida vamos a tener 1. Si en la entrada tenemos 1, ahora en la salida Z vamos a tener 0. La compuerta NAND, que es muy parecida a la compuerta AND, pero con este círculo aquí adelante. Esta es su tabla de la verdad y es la multiplicación de A por B, lo inverso de ese resultado. Entonces si la multiplicación de A por B, el resultado te da 0, lo inverso sería 1 y viceversa. La compuerta NOR, que es parecida a la compuerta OR, pero con este círculo aquí adelante. Esta es su tabla de la verdad y su fórmula, que es A más B, y el resultado sería lo inverso. Igual se aplica el mismo método que la NAND. Si el resultado de A más B te da 0, lo inverso sería 1. Si el resultado te da 1 en la sumatoria de las entradas, si te da 1, lo inverso sería 0. Ahora vamos a ver las operaciones booleanas, que se rigen por tres leyes similares a las de la álgebra convencional. Vamos a empezar con las leyes conmutativas de la suma. Aquí vemos un ejemplo que es x más y es igual a y más x. Entonces lo que da a entender es que no importa el orden en que se coloquen las entradas, el resultado va a ser el mismo. Ahora dice, podríamos decir que no importa el orden de conexión de las entradas a una compuerta OR. ¿Por qué la compuerta OR? Vamos a nuestra tabla, tenemos la compuerta OR y vemos que su fórmula es una sumatoria. Entonces por eso da este ejemplo de la compuerta. Ahora, la ley conmutativa en la multiplicación, tenemos el ejemplo x por y, que es igual a y por x. Igualmente no importa el orden en que conectes las entradas, el resultado va a ser el mismo. Dice ahora en la compuerta AND, vamos a la compuerta AND, es una multiplicación. Aquí vemos un ejemplo simple.
de la ley conmutativa de la sumatoria, que no importa el orden, tenemos 4 más 2 nos da igual a 6. Ahora ponemos primero el 2, que se ha invertido, entonces 2 más 4 nos da el mismo resultado. Un ejemplo muy simple. Ahora la tercera ley, que es la ley asociativa de la adición, o sea, de la sumatoria, que se escribe de esta manera: A más, entre paréntesis, B más C, que es igual a A más B más C. Y la ley asociativa de la multiplicación, que nos da este ejemplo: A por, entre paréntesis, B más C es igual a A por B más A por C. Recuerden que este punto significa multiplicación. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la ley asociativa. Estos son circuitos con puerta lógica. Se pueden combinar, se pueden conectar entre sí. Entonces, ¿cómo se resuelve estos circuitos? Primero nos fijamos en el símbolo. Vamos a nuestra tabla. Vemos que se parece a la compuerta OR. ¿Qué es la compuerta OR? Que nos vamos a la fórmula, es una sumatoria de sus dos entradas. En este caso, ¿cuáles son sus entradas? Vamos a empezar con esta compuerta. Es B y C. Entonces la sumatoria es B más C. Y esta es la salida. Y aquí muestra la señal que está en la salida de esta compuerta, que es B más C. Ahora, esta misma señal se conecta a otra entrada de otra compuerta OR. Vemos que es el mismo símbolo. Sabemos que es una sumatoria por una tabla, pero ahora en las entradas tenemos aquí A, que aquí la colocamos en la salida A, más lo que tiene esta señal, que es la salida de la primera compuerta, que es B más C. Entonces colocamos en la salida A más, entre paréntesis, B más C, que esto también es igual si lo representamos con este otro circuito, en donde sabemos que son compuerta OR, sabemos que son sumatorias de sus dos entradas. Entonces tenemos entrada A más la entrada B, lo colocamos en la salida, que aquí lo tenemos. Ahora esta salida va a otra compuerta OR, que es sumatoria. Entonces entre paréntesis colocamos la primera señal, A más B. Ahora más la segunda señal, que en este caso es C. Y aquí tenemos la fórmula, donde este circuito es lo mismo que este circuito. Si resolvemos estas operaciones, si tuvieran ceros o unos, sería el mismo resultado. Ahora, la ley asociativa de la multiplicación es exactamente lo mismo. Buscamos este símbolo de la compuerta, qué compuerta es, y su fórmula que buscamos, tenemos que es la compuerta AND, y en su fórmula nos dice que es la multiplicación de sus dos entradas. Entonces vamos a empezar por esta compuerta, que va a ser la multiplicación de la entrada B por la entrada C, y lo colocamos en su salida, la compuerta. Aquí lo tenemos, B por C. Ahora esta misma señal va a otra compuerta AND, donde tenemos
la multiplicación de sus dos entradas, que es A, colocamos aquí en la salida, por su otra señal, que lo colocamos entre paréntesis, B por C. Este es el resultado de del primer circuito. Ahora, dice que es equivalente a este circuito de la derecha. Vamos a resolverlo. Vimos que son compuertas AND, que son multiplicación. Entonces tenemos A por B, lo colocamos en su salida. Esta misma señal va a otra compuerta AND. Entonces colocamos A por B entre paréntesis. Ahora por su otra señal, que en este caso es la entrada C. Y colocamos aquí el resultado. Y aquí tenemos la fórmula, que son las dos salidas que obtuvimos. A por, entre paréntesis, B por C, es igual a por B, entre paréntesis, por C. Esto nos sirve si podemos llegar a sustituir los valores de A, B y C, saber cuál va a ser nuestra señal de salida, si va a ser 0 o va a ser 1. Y tenemos la combinación de dos o más compuertas lógicas entre sí, pero igual es el mismo procedimiento, hay que resolverlo por pasos y saber cuál es el símbolo de cada compuerta y su fórmula, si va a ser sumatoria, multiplicación, inversora. Todo depende de la compuerta lógica que se utilice. Deben de consultar una tabla que viene aquí en la presentación. Hay muchos más ejemplos en internet. Entonces vamos a resolver estos circuitos. Vemos que aquí tenemos el símbolo de la compuerta OR, que es una sumatoria. Podemos consultarlo con la tabla, pero pues ya sabemos que es la compuerta OR. Entonces es C más B. Aquí lo tenemos. Recuerden que no importa el orden de las entradas, va a dar el mismo resultado si colocamos B más C o C más B. Entonces aquí tenemos la señal de salida, que ahora va a una compuerta AND. ¿Qué hace la compuerta AND? Multiplicación. Entonces colocamos entre paréntesis B más C por A, que aquí tenemos el resultado. A por, que es esta señal A, por la otra señal, que es B más C. Ahora, este otro circuito dice que es equivalente. Vamos a resolverlo. Tenemos aquí la compuerta AND, que es una multiplicación de sus dos entradas. Tenemos A por B, colocamos en la señal de salida. Aquí lo tenemos A por B. Ahora esta compuerta igualmente AND, pero ahora es la entrada A y la entrada C. Entonces A por C lo colocamos en su salida. Entonces, por último tenemos la compuerta OR, que es la sumatoria de sus dos entradas. En una entrada tenemos A por B, que aquí lo colocamos, más su otra señal de entrada, que es A por C. Entonces estos dos circuitos son equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que su resultado va a ser el mismo. Como les digo, pueden sustituir las variables A, B y C. Pueden hacer una tabla de la verdad para ver las posibles combinaciones que se pueden obtener con estos circuitos. Entonces ya
dependiendo de la señal que tú ingreses a las entradas A, B y C, pues va a ser el resultado que vas a tener en X, que es tu señal de salida. Y estos son algunos ejemplos de cómo se utilizan las compuertas. Sería todo por el día de hoy. Recuerden entregar sus actividades a tiempo. Si acaso no llegan a entregarla, pueden entregarla con retraso, pero entreguen a sus actividades. Entonces igual recuerden comentar listo en la publicación de Facebook y nos vemos el día de mañana. Gracias.